cuando comenzamos con la organización de este congreso, se nos presentó la primera incógnita que teníamos que resolver, que era si le poníamos Congreso de Derecho Ambiental o Congreso Ambiental, porque ambas cosas no van orientadas hacia lo mismo. Al final decidimos llamarlo Congreso de Derecho Ambiental para tratar de limitar un poco más los alcances y los resultados que vamos a tener, pero eso no deslegitimó de que pudiésemos invitar a otras personas, otros profesionales como ingenieros, biólogos, arquitectos, que tienen que estar sumamente involucrados en ese tema. Y a mí me complace mucho que durante el transcurso del Congreso hemos tenido una interacción con todo ese tipo de profesionales que para mí es lo que realmente enriquece la discusión sobre el tema de cambio climático, sustentabilidad y derecho ambiental en general. Voy a tratar de improvisar un poco porque ya mis antecesores abordaron bastante bien el tema que nos atañe hoy en esta mañana, y creo que lo importante es ver cuáles son las conclusiones más trascendentales que podemos sacar sobre la materia de cambio climático y responder a esa pregunta, que cuál es el desafío que tiene el derecho, específicamente el derecho ambiental, como una rama muy novedosa hoy en día en materia de cambio climático. Así que voy a resumir un poco la presentación. Y es muy importante, por ejemplo, que, aunque yo sé que aquí hay muchos expertos y muchos profesionales en el tema, hagamos un resumen así bastante escueto de cuál es la historia que tiene el cambio climático a nivel mundial, ¿verdad? Y en su aspecto legislativo y normativo, porque también aquí, como vemos muchas personas que ya tenemos bastante tiempo de andar de fiebres en este tema y que nos está apasionando bastante, ¿verdad? También hay estudiantes y personas que están introduciéndose en el mismo, y es necesario hacerles tal vez una pequeña perspectiva del por qué, otra de las preguntas que voy a lanzar acá, ¿por qué una ley, verdad? ¿Por qué necesariamente estamos nosotros ahora, los abogados y abogadas, proponiendo una ley de cambio climático a nivel interno en cada uno de los países? Y creo que, por ejemplo, el caso que Guatemala nos expone hoy es bastante esperanzador en ese sentido. Entonces, bien, lo que yo hice fue un trabajo de analizar cuáles son esos niveles de cumplimiento que Costa Rica ha tenido en materia de cambio climático y con relación a la normativa que existe. Entonces, por ejemplo, a nivel internacional, tenemos que Costa Rica, desde sus inicios, que, bueno, sabemos que el tema del cambio climático se desarrolló, el tema del derecho ambiental y el cambio climático y toda esta tendencia se desarrolló desde 1972, y ahí se estableció, por ejemplo, el 5 de junio como Día Internacional del Ambiente, ¿verdad? Eso es algo muy importante que nosotros celebramos aquí año con año. Toda la institucionalidad y las empresas privadas del país se abocan este día a resaltar cuáles han sido sus logros en este aspecto. Eso es muy importante. Después tenemos el informe Brundtland, que sabemos que ahí fue donde se desarrolló la definición donde se destacó la definición de desarrollo sostenible, que es a la postre el modelo de desarrollo que realmente tenemos que implementar en todos los países y en todas las instituciones o empresas privadas para que ese ideal de cambio de sustentabilidad se pueda cumplir. Después, en 1992, tenemos, la Cumbre de Río, que todos la conocemos, ¿verdad? Muy importante lo que se decidió ahí. Ahí se redactó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y se comenzó a hacer la serie de estudios para saber qué era lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, ¿verdad? 1992. Después, en el 1993, aquí ya la doctora Sobenes hizo mención al Convenio Regional sobre Cambio Climático. Este convenio, de una manera muy particular, muy poco conocido a nivel interno por las instituciones de cada país, ¿verdad? Pero es un convenio regional que tenemos en Centroamérica y es sumamente trascendental. Aquí lo que les estoy haciendo es un resumen de cuál es la normativa internacional que Costa Rica tiene suscrita en materia de cambio climático, porque la presentación mía se llama Marco Jurídico del Cambio Climático en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, después tenemos en 1997 el protocolo de Kioto, que ya sabemos lo que está pasando con el mismo, ¿verdad? Ya está un poco obsoleto, se está tratando de actualizar, y hay datos de que a nivel porcentual los retos o las obligaciones que se
tenían que cumplir con el protocolo de Kioto, no se lograron, ¿verdad? O sea, estamos como a un 80% tal vez de no cumplimiento en materia del protocolo de Kioto. Eso ha preocupado muchísimo a la comunidad internacional porque fue algo que se había puesto como un reto y no se logró. Por eso es que ahora, en las últimas COPs que han habido, lo que se ha tratado es de que los acuerdos o las obligaciones a las que se comprometen los países con respecto al protocolo de Kioto sean realmente vinculantes. Mencioné el 2012. Bueno, aquí tenemos las conferencias de las partes que sabemos que se reúnen anualmente o cada 2 años. Y la última, bueno, es que esta está un poco ya más antigua, la de México. La definición de cambio climático, que todos nosotros como expertos en esta materia, o que queremos convertirnos en expertos en esta materia, sabemos que tenemos que manejar muy bien. Y bueno, el efecto invernadero, que es una de las causas. Y como consecuencia tenemos el calentamiento global, los cambios extremos de temperatura, los desastres naturales, sequías e inundaciones. Que ya sabemos que no hay ningún mito, ¿verdad? Y sabemos que también hay una tendencia a desmitificar o a decir que realmente el cambio climático no existe. Yo creo que ya eso está completamente desfasado, ¿verdad? Y obsoleto. Ya los opositores a nosotros, los ambientalistas, ¿verdad? Sabemos que están completamente errados y la realidad es la que nos da la razón. La definición de desarrollo sostenible, que también como expertos o personas que queremos convertirnos en expertos en esta materia tenemos que manejar al dedillo, ¿verdad? Saber, y no solamente manejarla a nivel teórico, sino saber cómo implementarla en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares o en cualquier ámbito de acción que tengamos. Las dimensiones del modelo de desarrollo sostenible, que tiene que ser interdisciplinario. Y la búsqueda del desarrollo sostenible requiere la interacción de, bueno, aquí ya esto también lo manejamos, ¿verdad? Sabemos que este no es un tema que podemos manejar en un ámbito de una profesión. Sabemos que como abogados tenemos que estarnos preparando en otros aspectos, ¿verdad? Y también los demás, por ejemplo, yo he recibido consultas de ingenieros, de biólogos en materia de leyes, así como yo también le he hecho consulta a ellos en materia, en lo que son expertos, ¿verdad? Entonces sabemos que es muy enriquecedor la charla o el trabajo en equipo sobre estos temas. Aquí están las iniciativas nacionales para cumplir con los objetivos de cambio climático. Tenemos que, bueno, los esfuerzos que hay para la reducción de gases de efecto invernadero, el alcance de la carbono neutralidad en el 2021, que bueno, yo creo que eso sí, tengo que ser un poco más crítico, tiene que ser un poco más discutido, ¿verdad? No es que en el 2021 nos vamos realmente a proclamar como una nación carbono neutro, sino que yo creo que ahí es cuando podríamos empezar a hablar de a qué hemos llegado y a partir de ahí podríamos ir más bien poner una fecha posterior, porque como vemos que está la situación actual en incumplimientos, creo que no vamos a lograrlo. Bueno, la adaptación del sistema hídrico al cambio climático, que en eso sí hay algunos esfuerzos, y programas como el de Bandera Azul, ecológica, que es como un incentivo a las empresas privadas y a algunas instituciones para que realmente se preocupen por este tema. Instituciones que tienen que ver, bueno, tenemos por ejemplo al SINAC, ¿verdad? Y al FONAFIFO, que con esfuerzos internos que realizan constantemente, ayudan en esta situación. Como conclusiones, y aquí es donde va centrado nuestra discusión. Existe cierto vacío legal en esta materia. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos como país, a nivel legislativo, a nivel normativo, aprobados y ratificados absolutamente todos los convenios que tienen que ver con materia de cambio climático. Y no solamente con materia de cambio climático, con materia ambiental en general. En resumen, Costa Rica lo suscribe todo y lo aprueba todo, ¿verdad? Absolutamente todo, más cuando se trata de esto, porque suena muy bonito, ¿verdad? Bueno, yo soy asesor parlamentario y entonces constantemente estoy revisando los instrumentos internacionales que tiene Costa Rica ratificados en materia ambiental y en materia de cambio climático. Entonces, lo que tenemos es un tumulto de instrumentos internacionales aprobados, pero a nivel interno no tenemos una buena articulación o una buena capacidad de respuesta ante ese montón de instrumentos internacionales aprobados. De ahí la necesidad de las leyes internas de cambio climático, que yo creo que tiene que convertirse en una normativa moderna, una normativa de las últimas tendencias del derecho, sin muchas
obligaciones, sin mucha burocracia interna, más bien llena de incentivos fiscales, incentivos operativos, incentivos administrativos para aquellas empresas privadas que realmente quieran involucrarse en estos temas. Ahora bien, otra de las cosas que descubrí yo con la investigación que hice, en Costa Rica a las empresas privadas les encanta mercadearse en esta materia, ¿verdad? Y actualmente lo vemos ahí, tenemos que decir nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Purdy Motor está haciendo esfuerzos bastante grandes, ¿verdad? El mismo Teletica Canal 7 también, y otras empresas grandes en Costa Rica que están metidas en esta nota y que les gusta. Entonces, ¿cuál es la idea? Que una ley interna de cambio climático, como la que proponen en Guatemala y la que está proponiendo el diputado Alfonso Pérez, promueva estas iniciativas. Incentive estas iniciativas para que así más empresas privadas se sumen al cambio y lo logremos, ¿verdad? ¿Y por qué? Ahora que estoy llevando esta maestría en Administración de Empresas Sustentables, que es una maestría virtual, comparto con compañeros de toda Latinoamérica y compartimos experiencias ahí por los biochats y todo el asunto. Entonces, nos hemos dado cuenta de que definitivamente la sustentabilidad o la tendencia a la conservación y al manejo adecuado y al manejo interno de los gastos de producción o de los insumos que las empresas necesitan para trabajar y para desarrollar su actividad económica, nos hemos dado cuenta de que esta materia que nosotros estamos hablando hoy ya dejó de ser la excepción y se está convirtiendo en la norma. O sea, empresa de cualquier tipo que se dedique a cualquier actividad económica que no sea sustentable para el reto que se viene en el futuro de este mundo, va a dejar de ser empresa y va a fenecer. Las empresas se han dado cuenta que la sustentabilidad y la preocupación y la responsabilidad en esa materia es sumamente productiva para su actividad económica. Hace poco estuve reunido con unos empresarios piñeros de la zona norte de este país. Sabemos que es bastante discutido el tema de la producción piñera acá en Costa Rica, y yo les decía, si su materia prima es la naturaleza, es lo que ustedes más tienen que conservar y lo que más tienen que cuidar para que su actividad económica pueda seguir produciendo y pueda seguir avanzando. Y con esto, ellos me decían que claro, que ellos están completamente de acuerdo con ese tema, ¿verdad? Y están completamente de acuerdo en invertir en mayores proyectos de sustentabilidad y etcétera, etcétera. Pero que necesitaban, por ejemplo, incentivos en materia de importación de vehículos para tractores y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que avanzar. La idea es facilitarle a las empresas privadas y a las instituciones públicas un mayor viraje en ese sentido, ¿verdad? Y por último, nada más, en términos de conclusiones que las tengo acá, porque sí quería hablar de esto, yo sí creo que nosotros y los países centroamericanos tenemos que meter la materia de educación ambiental como obligación desde la escuela. Yo tengo un hijo de 4 años y medio y ya ellos vienen con el chip, ya ellos traen. O sea, a mi hijo, por ejemplo, cuando está el tubo abierto, llega y lo cierra y dice, la frase que sale por televisión dice, el agua es vida, cuidémosla, ya se la enseñaron en el kinder, ¿verdad? Entonces, yo veo que desde niños sí es importante meterles este tema, esta pasión, ¿verdad? Y por qué no incluso hacer un proyecto al interno del Ministerio de Educación para que el mismo Ministerio de Educación les dé un cuadernito a los niños, un cuadernito con producción reciclada. Un cuadernito, por ejemplo, de papel de banano y todas estas cosas, que sea el mismo ministerio que se encargue de incentivarlos de esa manera. Yo sí creo que la materia la materia ambiental sí tiene que ser introducida en las aulas desde las escuelas y por supuesto en los colegios y en las universidades con mucho más razón. Principalmente este es el problema, o el reto. Si logramos la integración entre las iniciativas públicas y las iniciativas privadas por medio de esta ley, que es lo que se quiere, ahí vamos a tener la visión holística y de trabajo. Bueno, y aquí es que, yo ahora actualmente soy también candidato a diputado, entonces ya me comprometí con don Alfonso para que una vez que salga su gestión, que es muy pronto ahora, si logro llegar a la Asamblea Legislativa, yo le voy a dar, y aquí mi compromiso público con Alfonso, yo le voy a dar muchísima prioridad y muchísimo impulso a esta ley, porque yo creo que realmente
sin pasarme como estudioso del derecho que soy, yo creo que esta ley sí es una de las respuestas a este gran problema, a este gran vacío que tenemos actualmente. Porque ahí dice, organizar y coordinar las diferentes iniciativas que hay y otorga incentivos y certificados por cumplimiento. Creación de una ley, ya estamos. Solamente para terminar, hace poco estuve tratando de escribir un artículo para desarrollar un principio de derecho ambiental. Se llama, bueno, no sé si es una loquera que me da a veces, ¿verdad? Pero sí quiero que quede plasmado acá, y le puse el principio de presunción de inocencia ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Todos y todas somos ambientalistas hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ah? La naturaleza es la materia prima del ser humano y la creación humana. Entonces, todos nosotros como seres humanos, desde que nacemos, instintivamente somos proclives a cuidar la naturaleza, ya sea en nuestro patio o en nuestro lugar de trabajo o en la finca, etcétera, etcétera. Entonces, si no se te ha demostrado un verdadero daño a la naturaleza o una verdadera afectación a la naturaleza, todos en este país somos ambientalistas. No importa si se es abogado, ingeniero, biólogo o simplemente un estudiante, aquí todos, bueno, en el mundo somos ambientalistas hasta que no se nos demuestre lo contrario. Muchas gracias.